Soy Elisa Marx y hoy estoy con Edmundo dos Santos, soy arteterapeuta y especialista en trauma y embodiment y abuso sexual infantil. y hoy vamos a hablar de abuso sexual. Primero vamos a definir lo que es un abuso sexual. Bueno, un abuso sexual vendría a ser una conducta sexual no consentida. Podríamos tener como tres categorías: la exploración sin contacto, la violación y el abuso sexual. Dentro de la exploración sin contacto podríamos tener como cuando se obliga a un niño a desnudarse, o a prostituirse, o a masturbarse delante del agresor. Dentro de la violación ya vendría como el tema de obligar la penetración, sea vaginal, sea anal, de los niños niñas. Y dentro pues, de la categoría del abuso sexual ya vendría como varias conductas donde ponen en riesgo toda la integridad física, emocional y psíquica del niño en relación a su sexualidad. ¿Dónde pasan los abusos sexuales normalmente? El abuso sexual obviamente puede darse en los espacios de socialización secundaria del niño, que en este caso serían las escuelas, todos los recursos que el niño o la niña tienen fuera de la familia. Sin embargo, se habla mucho del abuso sexual externo a la familia, pero suele pasar un gran índice de abuso sexual intrafamiliar, dentro de la familia. ¿Qué se hace cuando hay un abuso sexual intrafamiliar? Cuando se detecta un abuso sexual intrafamiliar, lo primero es poder hacer la denuncia, contactar con una psicóloga o un psiquiatra para que pueda acompañar a este niño o a esta niña en todo este proceso de integración, porque al final el niño y la niña dentro del contexto familiar ha vivido una traición de la confianza. ¿Cuáles son, por ejemplo, los síntomas claros que la madre puede darse cuenta de que el niño ha sido abusado? Bueno, podríamos tener varios síntomas, ¿no? Podríamos tener síntomas de la salud, problemas gastrointestinales, podríamos tener lo que se llama la enuresis, que tiene mucho que ver con el niño hace pis, ¿no? Toda la noche hasta una edad de 7-8 años podría ser uno de los síntomas, y el niño tiene tendencia a aislarse, a tener mucha dificultad de relacionarse con los demás y con su grupo de pares. Y el niño puede tener pesadillas recurrentes, puede... No dormir también, por ejemplo. Sí, exactamente, el insomnio, las pesadillas. Puede tener obviamente también como una forma recurrente un exceso, una conducta alimentar insalubre es decir, no saludable, es decir, puede desarrollar una bulimia nerviosa, puede desarrollar trastornos de la alimentación, puede desarrollar trastornos de la personalidad. ¿Y la agresividad hacia la familia también tiene una tendencia a existir o no? Bueno, obviamente que teniendo en cuenta el hecho traumático, el niño y la niña internamente tienen una personalidad que quedó incendida y dividida, una identidad que quedó fragmentada. Pero también puede haber, obviamente, dentro del abuso sexual infantil, lo que nosotros llamamos la alexitimia, que es la dificultad que tiene de identificar las emociones y de poder como expresar emociones, más que identificar, expresar emociones relacionadas con situaciones vitales donde implica un dolor y sufrimiento, ¿no? Y el niño se queda con un trastorno importante emocional y psíquico. Los padres pueden ser muy psicoeducativos en el sentido de poder ayudar al niño o la niña o al adolescente a entender y a comprender lo que sucedió, ¿no? De manera que el adolescente o el niño y la niña puede ir integrando que no es culpable con que lo que sucedió, que hay emociones que siente que son... que se tiene que autorizar a la rabia y la agresividad que siente porque es natural que la siente. Eso es fantástico, autorizar la rabia que vivió. Entonces, obviamente que las familias que tienen este tipo de situaciones tienen una grande tarea para hacer, obviamente, ¿no? Pero siempre tratando de entender que este tipo de situaciones se trabajan siempre de forma interdisciplinar. Entonces, la familia por sí solo no es suficiente para poder acompañar un caso de estos. Necesitamos, obviamente,
de creer y confiar en ese trabajo interdisciplinar entre un terapeuta, entre un psicólogo, un psiquiatra, un educador, un maestro, ¿no? Y que todos pueden ir acompañando de forma integrada esta situación para que el niño pueda ir desarrollando diferentes factores resilientes, ¿no? Y pueda ir integrando la historia. Y puede ir también de alguna manera, y esto quizás más dentro de una fase más adulta, adolescente, identificar un conjunto de secuelas que tiene y que puede crear recursos internos para poder dar respuesta cuando la secuela se activa, ¿no? Pero para mí todo esto que estamos hablando es maravilloso, pero es un poco utópico. En realidad, los casos de abusos sexuales intrafamiliares son terroríficos, hay una desestructuración familiar muy dura y muy difícil, y la desestructuración del niño, adolescente o mujer y hombre es tamaña, es tan grande que es difícil de sostener y hacer todos estos pasos. Hay familias y hay niños que no reúnen las condiciones asistenciales para poder acceder a un tratamiento digno, ¿no? Sabemos muy bien que para poder tratar un tipo de problema de estos necesitamos de recursos económicos, asistenciales y psicosociales también. Y hay una carencia muy grande, ¿no? Muy grande. Sabemos muy bien de que si un niño o un adolescente ha sufrido un tipo de esta situación, tiene una cita al mes con la psicóloga. Sin embargo, o que muchas veces en términos educativos con niños que fueron víctimas de maltrato, abandono, etc., o que la tendencia o la orientación más pedagógica educativa a este niño es poder potenciar los máximos recursos. Y es un tema muy delicado que tiene que ser tratado con mucha delicadeza, mucha responsabilidad y mucha integridad. ¿Cómo se potencializa los máximos recursos de un niño? Bueno, incrementando sus recursos resilientes, factores de protección, experiencias positivas. Y el niño en sí mismo ya internamente desarrolla un tipo de fuerza, ¿no? De superar las adversidades que vivió, ¿no? Pero sobre todo se trata de poder construir y co-crear conjuntamente con el niño una estabilidad interna que está muy relacionada con los espacios que ocupa en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, es decir, si el niño se ha vinculado muy bien con una educadora o un educador, ese educador o educadora puede dar una experiencia positiva que le puede servir como referente para la vida. Es decir, que el trauma no se cura, ¿no? Sino que el adulto, cuando es consciente, y mediante un proceso obviamente terapéutico, aprende a generar recursos para poder manejar las secuelas, ¿no? El trauma no se cura. Esto entonces... al menos a mí me hace mucha confusión esta palabra de la sanación, ¿no? Que sanar el trauma, ¿no? El trauma se ama, se aprende a amar eso. Entonces, a partir del momento... Se aprende a vivir con él. Se aprende a responsabilizarme de eso que he vivido como adulto. Pero hay que tener cuidado con la culpa, ¿no? Una persona víctima de abuso es culpabilidad total. Si voy a responsabilizarme, es mi culpa también. No. Son dos cosas diferentes. Si yo me responsabilizo de mi trauma, eso significa que yo no me pongo en el espacio de la víctima y no me pongo en el espacio de la culpa, porque yo me responsabilizo. Pero cuando yo me responsabilizo, significa que yo he creado o he generado un conjunto de recursos, soy consciente para dar respuesta a mis propias secuelas, a mis propios miedos y a mis propios fantasmas de esa situación. Y no te expones a más. Bueno, y tienes como ya recursos protectores que te pueden ayudar a manejarlo. Te ayudan a manejarlo, eres consciente. Sí, es decir, que cuando tú puedes, mediante un proceso siempre de acompañamiento, identificar que esas secuelas están asociadas con este hecho, y tú puedes generar estrategias de afrontamiento a ese trauma, entonces ahí te puedes responsabilizar. La responsabilidad tiene que ver con el autocuidado, directamente. Ya no tiene que ver con la culpa. No, perfecto. La culpa es otra cosa, ¿no? La culpa es lo que puede sentir un niño durante muchos años, un adolescente. Yo soy culpable, ¿no?, de esta situación, porque tiene una confusión interna muy grande. La gente silencia el abuso. Entonces, hay muchas personas que en caso de abuso sexual creen que lo mejor para el niño o para la niña o para la familia es callar, porque así ella va a superar mejor. No hables mucho.
Y esto no es realidad, porque esto es una negación de la víctima, es dejar a esta víctima de ocupar su espacio, o sea, es una víctima. Primera cosa es respetar a la víctima, reconocer a la víctima, tomar las actitudes, o sea, denuncia, psicólogo, psiquiatra, teatro, arte terapia, lo que sea, mindfulness, para luego esta persona poder vivir una vida sana. Lo máximo sana posible, consigo misma y con el entorno. Cuando yo reconozco a la víctima y cuando el entorno me reconoce como víctima, también yo integro mejor mi experiencia. Pero cuando el otro puede reconocer mi víctima sin tener pena de mí. Es que yo puedo reconocerme como víctima, pero no te digo pobrecita, te veo víctima. Pero no te victimizo. Vale. Estamos hablando de que son conductas que disocian, que me sacan de la realidad, porque yo no puedo vivir con mi propia realidad interna. Entonces yo genero una respuesta, ¿no?, para poder sobrellevarlo, pero no deja de ser, es una respuesta insalubre, es una respuesta que no es sana, es algo que se activa, ¿no? Es decir, ya la necesidad de huida. Pero obviamente que dentro de esa necesidad de huida, ¿no?, hay una desresponsabilización, y si hay una desresponsabilización hay una revictimización de mí mismo, porque eso, donde estoy en ese espacio autodestructivo, yo no me estoy cuidando, yo estoy como repitiendo la historia de la víctima. Dentro de otro encuadre, dentro de otras escenas, pero yo sigo siendo víctima. Entonces todo el trabajo de acompañamiento y todo el trabajo de tratamiento tiene en cuenta poder incrementar muchos factores de protección a esta persona. Dentro de una orientación mucho más interdisciplinar, donde exista una psicopedagoga, un educador, un psicoterapeuta artístico o arteterapeuta, una psicóloga clínica. Expertos en traumas, todos. Expertos en el acompañamiento de trauma y también especialistas que traten este tema del abuso sexual infantil. Pero no mezclaría otro tipo de... Claro, porque es muy delicado. O sea, hoy en día yo veo que hay infinitos tipos, 1000 de terapias y terapias muy agresivas, ¿no? Que las personas pueden ir buscar un tipo de terapia diferente, miraculoso, sanador, místico, que es justamente lo que no necesita una persona en estado de trauma. No. El abuso sexual es un tema muy delicado. Es decir, no es un tema para ir a la bruja, al chamán o a la astróloga, ¿no? Porque en muchos casos de personas que acompaño, ¿no?, ahora actualmente no, pero en estos últimos 10 años adultas, han acudido a especialistas de otros lenguajes más esotéricos y el nivel de asociación aumentó. Los temas tienen que ser tratados con los especialistas correspondientes. Y el abuso sexual no es místico. ¿No? Es real. Y es un tema muy delicado. Cuando te llamé para hablar de sexo pós-abuso, todo el tiempo me decías: wow, es un tema muy delicado. El tiempo la recuperación, ¿no? Porque, por ejemplo, una víctima de abuso que ha hablado y que se ha trabajado y que ha hecho la denuncia y que ha tenido un acompañamiento psicológico, la gente a su alrededor puede pensar que es así, vale, ya pasó, la familia tiene una tendencia a querer, bueno, va, trabaja, estudia, hace, y no es así. No es así. El tiempo de recuperación, ¿cómo puede ser? Estamos hablando de una identidad que fue fragmentada, ¿no? Estamos hablando de una identidad que fue fragmentada. Es decir, yo puedo tener recursos para afrontar la situación, entonces me manejo y tengo varios espacios protectores que podrían ser como, bueno, he podido acceder a espacios de grupos de amigos positivos, tengo experiencias positivas, he podido cuidar mi trabajo, tengo satisfacción, ¿no? Bueno, pero eso no significa que yo no tenga en mi proceso interno mis propias historias, mis propios miedos, mis propios fantasmas, ¿no? Traumas, heridas, problemas físicos, ¿no? La integración de la historia pasa por poder reconocer mis propias secuelas. Y hay gente que tarda 30 años. Hay muchos casos de abusos que después de 20 años hacen denuncia.
Entonces es importante decir esto, el tiempo de recuperación. Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Pero es un proceso de vida. Es un proceso de vida, sí. Que puede ser pasarás la vida entera con sintomáticas muy graves y muy delicadas. Es importante para que la familia entienda puedes pasar bueno, de hecho, la responsabilización de tu propio trauma es eso, es decir, yo me hago cargo. Es decir, yo como papá y mamá de mí mismo, entonces como mi padre de mí mismo, yo ya me sé proteger, y como mamá de mí mismo, yo ya sé contenerme. Entonces yo me responsabilizo del trauma. Es decir, 20 años en pasar en una persona, una víctima. Puede tardar mucho en llegar a la autorresponsabilización, y hay personas que no se autorresponsabilizarán jamás y no quieren ni hablar de la no persona. Tienen recursos, porque afrontar ese dolor. Y recursos no es recursos financieros. Hay diferentes casos, ¿no? de víctimas de abuso que puede ser contraproducente, inclusive entre ellos, para la estructura interna y psíquica de la persona, ¿no? Y la persona, obviamente, como te he dicho, a nivel patológico, esta situación puede generar diferentes trastornos, ¿no? Y a veces tocar ese asunto puede desestructurar más que estructurar. Depende mucho de los casos. Mediante todos los procesos de acompañamiento que hiciste, integrales, éticos, ¿no? Tú fuiste encontrando recursos para poder dar respuesta y para poder sobrellevar tu situación traumática. ¿Hay síntomas que pueden disminuir? Sí, obviamente que sí. Claro, no, y puedes tener... ¿Hay síntomas que pueden cejarse? Sí, también. Dejas de sufrir, ¿no? Pero vas encontrando... bueno, más que vas encontrando, es como ser consciente de que es una situación que estará en tu vida siempre. Y a la memoria de esa situación. Pero la manera como tienes de contarla, la manera como tienes de vivirla, la manera como tienes de sentirla emocionalmente, la manera, los recursos todos que fuiste encontrando con los especialistas que fuiste trabajando este tema, permiten, obviamente, tener más indicadores de salud sobre este tema. Tú aprendes a aceptar que has vivido este hecho traumático. Los especialistas con los cuales has trabajado y te han acompañado te han ayudado con recursos para poder sobrellevarlo. Hay síntomas que has podido reparar, pero sobre todo aprendes a amarte. Entonces, si un abuso sexual es una traición de la confianza y una traición afectiva del amor, que te provocó una baja autoestima, falta de amor propio, es la sensación de vacío, ¿no? Entonces, cuando tú, mediante un proceso que puede ser muy largo, te has, no es autorizado, pero aprendiste a volver a amarte, ¿no? Y eso implica un autocuidado, eso implica un autorrespeto. Y en relación a este autorrespeto, muchos niños, niñas y adolescentes que han vivido esta situación no saben darse al respeto, si quieren, ¿no? Como que hay muchas carencias, ¿no? Y entonces cuando tú, mediante todos estos procesos, has reaprendido a amarte, entonces ahí ese es un punto de inflexión para poder hacerte cargo de tu propia vida y de tus propias escenas, ¿no? De tu propio trauma, ¿no? Varios pacientes que empezaron a narrar la situación traumática de una manera y pasados 3 años la contaban de otra manera. Y contar de otra manera no significa que no sean conscientes de lo que sucedió, pero emocionalmente era diferente, había otro tipo de distancia también, ¿no? Yo no soy el abuso sexual, yo soy una persona que vivió un abuso sexual. ¿Cómo es la sexualidad pos el trauma de abuso sexual? El desarrollo psicosexual de una persona víctima de abuso sexual conlleva un conjunto de rasgos conductuales. Entonces, a partir de un abuso sexual se desarrolla una sexualización traumática, la vivencia que la persona tiene de su propia sexualidad y la percepción que tiene de su propio sexo
y de sus prácticas sexuales. Una sexualidad após abuso tiene un conjunto de dinámicas poco saludables, ¿no? Y donde se puede inclusive desarrollar perversiones, promiscuidad, evitación del orgasmo, no saber relacionarse sexo afectivamente con el otro. ¿Cómo una persona que ha sufrido un abuso sexual puede tener lo más sana posible su sexualidad? Para que una persona pueda vivir lo más sanamente su sexualidad, obviamente que tiene que recurrir a un especialista, especialistas. Del marco de especialistas que tenemos, podemos hablar de los psicólogos clínicos, de psiquiatría, el sexólogo, un psicoterapeuta artístico. Es muy importante en términos también del abuso sexual tener siempre un acompañamiento de un especialista somático, porque se trata también de una invasión al cuerpo, ¿no? Se trata a ese cuerpo y esa mente están fragmentadas, están disociadas, entonces es siempre importante hacer un trabajo psicológico y un trabajo somático. La persona ha sentido que no tiene el derecho. No tengo el derecho de hablar, no tengo el derecho de expresar, no tengo el derecho a mi cuerpo, ¿no? Y con esto para decir que uno de los grandes objetivos de un trabajo con personas víctimas de este tema es poder otra vez que ellas se autoricen al derecho de sí mismas, a autorizarse, ¿no? Un derecho a una sexualidad saludable, un derecho a unas relaciones sexoafectivas saludables, el derecho a poder expresar sus sentimientos, ¿no? Porque cuando tú tienes una traición y también de una forma tan primaria, ¿no? Tú sientes que no tienes derecho, te sientes vacía, ¿no? Y bueno, entonces es muy importante restituir en mí interno el derecho a, ¿no? El derecho a una vida sana, el derecho a tener espacios... El derecho a tener una vida sana, pós un abuso sexual. Hay vida, sí. Sí, derecho a la vida, ¿no? Es sinónimo de la vida. Eso. Te agradezco por toda la información que has dejado y por tu trabajo. Muchas gracias. Y es esto. Gracias. Gracias, Elisa.